Boa noite novamente, pessoal. Sejam novamente bem-vindos, bem-vindas a mais uma das conferências do nosso ciclo de conferências PODs, que foi intitulado Diálogos Contemporâneos Sul-Sul, Américas e Áfricas. Hoje a gente conta com a presença da querida Paula Daniela Bianchi, que eu já vou apresentar para vocês. O Sebastião já nos apresentou, já fez um convite, se desculpou e eu também quero me desculpar por qualquer inconveniente. Paula, seja muito bem-vinda. E bueno, ahora te queremos dar la bienvenida a nuestro evento, nos disculpamos por cualquier cosa de lo anterior. Es un gusto recibirte, contarte con el aporte y bueno, tienes el tiempo que quieras. Por favor, quédate muy a gusto para disertar, presentar lo que te has propuesto y al final entonces charlamos un rato como hemos hecho en los días anteriores. Pelo português, para todo mundo que está nos ouvindo, no final vocês podem, como a gente tem feito, fazer perguntas em português ou fazer perguntas em espanhol. Podem fazer perguntas por escrito no chat, podem fazer perguntas por voz no microfone. Não tem problema, certo? A gente faz toda a interação. Les presento brevemente una síntesis del currículo de Paula, digamos una pequeña biografía académica. Paula Daniela Bianchi, de Buenos Aires, Argentina, es licenciada y doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de literatura latinoamericana en la misma facultad y de la maestría de políticas de género en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es investigadora del CONICET, dirige el grupo Filocit, Literatura y Ciudadanías, e integra otros grupos en los institutos de literatura hispanoamericana y en el de investigaciones de estudios de género de la UBA, y el de narrativas contemporâneas e estudos culturais en la Universidad Regional Integrada do Alto Uruguay das Missões, URI, no Brasil. Sus temas de trabajo abordan el estudio de los cuerpos, violencias, fronteras y ciudadanías en la literatura latinoamericana contemporánea, vinculadas con los estudios de género y culturales. Ha publicado en diversas revistas académicas y presentó el libro Cuerpos Marcados, Literatura, Derecho y Prostitución. Paula, muy bienvenida, por favor. Bueno, buenas noches a todas y a todos. ¿Escuchan bien? Iba a decir bonoichi, pero sé que no pronuncio bien, así que lo voy a decir en español. Y si ven que hablo muy rápido y demás, me dicen y yo comienzo a bajar mi tono, porque no me doy cuenta y empiezo a hablar muy rápido. Bueno, muchas gracias a Sebastián, a Wanderland, bueno, también a Evelyn y a todo el grupo, sí, a todas y a todos que están aquí. Sobre todo en estos momentos, ¿no? de pandemia, donde el contacto o ese sin tacto justamente es lo que nos dificulta y por otro lado nos acerca, ¿no? Y que nos redefine permanentemente y creo que en este momento en particular viene muy bien para abordar estos temas de la literatura. Como decían recién, yo trabajo sobre literatura latinoamericana y en este momento justamente donde habitamos un espacio que está constituido por ciudadanías plenas, blancas, masculinas, heterosexuales, sanas, ¿no? Que son a la vez una minoría, me hace preguntar algo que tal vez sea obvio y que nos hemos preguntado muchas veces: ¿qué pasa con esas no ciudadanías o esas ciudadanías abyectas, ciudadanías de segunda
incluso algunas ciudadanías en estado de excepción, con lo cual dejan de serlo, ¿no? Cuando estamos circulando, en particular en el continente, en permanentes situaciones de violencia. En este momento, hoy hablaba con Wander, le decía que el presidente de la Nación Argentina, creo que terminó recién, pero estaba dando un discurso acerca, bueno, de estos golpes blandos o no tan blandos, depende cómo los queramos ver, militares o policiales o cívicos, ¿no? Me parece que hay un conjunto de crisis muy, muy particular que estamos atravesando. Retomando un poco a este tema de las ciudadanías y exclusiones, la pregunta es, bueno, entonces, lo que yo voy pensando es en estos personajes literarios latinoamericanos, trabajo con cuerpos femeninos o feminizados en general, y algunos también de la vida real que han sido y son ficcionalizados, ¿no? Y voy a partir desde el norte de nuestro continente, con la figura de la Malinche, de Doña Mariana, una figura que siempre ha sido ejercida desde la exotización, que ha sido analizada, escrita, descripta, ¿no? Desde como una india bella, de cabellos renegridos y brillantes, siempre con una mirada de exotización, de sexualización, pero también con la marca de la traición, ¿no? Recién hacia los años fines de los años 1980, inicios de los 90, a la Malinche, al personaje de la Malinche, se la comienza a, digamos, deconstruir desde otro lugar, y escritoras como Margot Glantz o Elena Poniatowska, el escritor Octavio Paz, entre otros, lo que han hecho es mostrar una Malinche diferente, que es, en realidad ofició de traductora de la violencia, traductora de la lengua de el conquistador. Cuando digo conquistador hablo de esas masculinidades o esas que irrumpieron en nuestro continente, ¿no? No solamente en México, sino en todo nuestro continente. Entonces ella finalmente es la que traduce la lengua de la violencia y la que permanece también en esos intersticios, en esos huecos que quedan, ¿no? Dentro de las fronteras corporales, de su propia corporalidad, territoriales, ¿no? Geopolíticas, y que podemos hacer esos rastreos hasta hoy. Y esta Malinche a la vez es contrapuesta con la Virgen de Guadalupe, que es, digamos, la matrona de México y también del continente latinoamericano, y que casualmente es una virgen morenita, morena, ¿no? Como le llaman ellos, a la que se le apareció, según la leyenda, al indio Juan Diego. Entonces, esta virgen que oficia de madre, de santa, de protectora, se contrapone a la figura de la Malinche, que sería la gran chingada, ¿no? Esa palabra tan mexicana, chingada en relación como una mancha, como una violación territorial, donde también el cuerpo es un territorio, ¿no? O un lienzo de alguna manera, como dice Rita Segato, un lienzo en el que se puede dejar la inscripción, la marca, ¿no? De la violencia. Chingada es un mexicanismo, ellos usan el verbo chingar, exacto, ahí, gracias Wander, así se escribe chingada, y tiene múltiples significados. Después yo les puedo pasar una hojita del escritor Carlos Fuentes, donde da, pero bueno, los múltiples significados, ¿no? O sea, chingada sería violada, y sería violada por el gran chingón, y ahí el chingón sería el violador, ¿no? O sea, fíjense cómo, y tiene muchos usos y diversidades más esa palabra. Entonces, bueno, esta contraposición entre la traidora o la virgen, estaba con esta, ¿no? La santa y la puta, y siempre este binarismo o esta dualidad que se da, ¿no es cierto? Entonces, partiendo desde de ese cuerpo que ha sido dominado o que ha querido ser siempre impuesto desde la traición por culturas heteropatriarcales, bueno, se ha empezado a deconstruir, y lo mismo sucede con otros personajes y otras literaturas. Una de las, entonces, de las inquietudes que tengo con otros grupos de estudios y demás es qué pasa con las nuevas representaciones emergentes en la literatura latinoamericana del siglo XXI,
y finales del siglo XX, ¿no? O sea, cómo son esas representaciones, sobre todo en estas ficciones del presente, ¿no? En las que se pide tal vez, o en las que están dando una urgencia corporal, una urgencia ambiental, es decir, estos personajes ligados a la tierra, al territorio, donde también surgen transformaciones, donde hay nuevas miradas, ¿no? Que se tratan justamente de correr de ese centro heteropatriarcal, ¿no? Y tan masculino. También en un momento donde los cuerpos no dejan de ser sedes de negocios, ¿no? O de sedes, digamos, objetos de transacción, ya sea para tráfico de órganos, para ser utilizados como mulas o portadores de drogas o de objetos y demás, como femicidios, travesticidios, digamos, desde distintas violencias, ¿no es cierto?, atravesados. También desde los ecocidios, porque somos una multiespecie, ¿no? Estamos siempre ligados y ligadas con la naturaleza también, ¿no? Y sobre todo en estos momentos de tantos incendios, de tantas devastaciones, incluso, bueno, con esta pandemia, ¿no? Y creo que no es, pensaba también que estos cuerpos en general, acá ya hablo no solamente de los cuerpos de las mujeres, sino de estos cuerpos de ciudadanías de segunda o abyectos, son, digamos, van creando en la literatura unos nuevos sitios distópicos, ¿no? Otros lugares, otras maneras de convivir y de poder relacionarse. Y además, porque es más económico, le conviene mucho más a los estados-nación poder eliminar, ¿no? Que nos eliminemos entre nosotras y nosotros, ¿no? Que podamos autodestruirnos. Ahí es donde pienso en las maras o los grupos de narcos, en estos femicidios o travesticidios de los que hablamos. Y también pensaba, ¿por qué conviene? Porque, bueno, es más económico, es más fácil. Si pensamos en el COVID, por ejemplo, ¿quién tiene derecho hoy o quién tiene más fácil el acceso al uso del plasma o a una unidad de terapias intensivas o de un respirador mecánico? En caso de que saliera la vacuna y realmente sirviera, ¿tenemos seguridad que va a llegar a todas y a todos de la misma manera esa distribución? Y si no tenemos la certeza, porque se está haciendo de una manera muy rápida, ¿quiénes van a ser los sujetos de prueba, ¿no? De esa vacuna? Los sujetos desechables, los sujetos que no importamos al Estado, ¿no? A los Estados-nación, hablo en general aquí. Justamente porque se sigue poniendo esa mirada antropocena, que es la que se trata o tratamos de alguna manera de, bueno, con estos grupos, ustedes mismos, ¿no? Con lo que estudian, de poder correr. Con respecto a la, ahora voy a dar algunos ejemplos, ¿no? De la sexualización de la racialidad, siempre impera este discurso entonces dominante masculino, antropoceno, y en la literatura latinoamericana escrita por mujeres en la actualidad, no es que se ha terminado esto, ¿no? Si leemos a Isabel Allende, a Zoe Valdés, a Laura Restrepo, por nombrar algunas, se siguen repitiendo estos modelos de la mujer dependiente, la mujer heterosexual siempre dependiente del varón heterosexual, que la va a, por un lado, en manada, a humillar, a doblegar y demás, y por el otro, a rescatar, ¿no? A través del matrimonio o de algún otro tipo de sujeción. Se siguen reproduciendo eso. Para ello tomé como un pequeño ejemplo la novela La novia oscura, escrita en 1999, de la colombiana Laura Restrepo, que cuenta la historia, se los estoy resumiendo, ¿no? De una niña huérfana que llega a un lugar de La Catunga, un barrio de Colombia, es menor de edad, es una niña y es, bueno, iniciada en el camino de la prostitución. Una de las primeras cosas que dicen de ella, les leo la cita, dice, bueno, acá, la niña es de piel cobriza, de ojos ahindiados, parece una princesa japonesa, pero aunque no sea amarilla como un pollo, no importa, porque le pondremos polvo de arroz. Solo en esta frase, ¿sí? Se está resumiendo, por un lado, la exotización de la cultura oriental y la blancura, ¿no? Digamos, de
de este ser, la quieren transformar en una japonesa. Y por otro lado también ese pelo cobrizo, esa piel y esa mirada, ¿no? Ese rasgado de los ojos. La cita continúa. Bueno, la van a llamar Sayonara para que pueda cotizar más y ganar más que las otras. Y uno de los personajes dice, pero es menor, le faltan 4 meses para ser adulta. La otra dice, da lo mismo, 4 meses más, 4 meses menos. ¿Cuál de nosotras no empezó demasiado temprano? La niñez no existe, es un lujo inventado para los ricos. En esta cita creo que sobre todo el final, ¿no? Esta niñez, estas niñeces donde vemos justamente niñas y niños que están en la intemperie, que tienen que ir a trabajar. La autora se llama Laura Restrepo y la novela es La novia oscura, ¿sí? Después yo les puedo dejar una lista con todos los textos que he nombrado. No hay problema con eso. Y bueno, después la novela continúa y una de las cosas, ella se enferma y demás, se saca todo ese maquillaje, esa mascarada, y lo que resaltan entonces son sus rasgos indios, ¿no? Sus rasgos salvajes, exóticos, la asimilan a una pantera negra y a todos los movimientos sensuales de esa pantera, con lo cual, por ejemplo, esa novela, como tantas otras, no rompe ninguna representación, digamos, sigue reproduciendo esas pedagogías de, digamos, de cómo ser una buena mujer, ¿no? Y no desviarse del camino. Pero bueno, eso es uno de los casos. Me gustaría llevarles el ejemplo de estas nuevas emergencias, entonces, con la novela Fuerzas Especiales, del 2013, de la escritora Diamela El Tit, es una escritora chilena, y en Fuerzas Especiales, la protagonista no tiene nombre, no sabemos nada de su descripción, o sea, no es descrita la joven. Sí sabemos que vive en la capital, en Santiago de Chile, pero en las periferias, ¿no? Y en unos bloques, como les dicen ellos, o monoblocks, edificios muy pobres, asediados siempre por los pacos y los tiras, que son las fuerzas especiales, las fuerzas de seguridad. Se resalta en esta novela, por supuesto, la brutalidad, el lenguaje punzante, la violencia cruenta, pero también el intenso miedo que siente el personaje, sin nombre, repito, que es importante no tener nombre, y de sus compañeras, ¿no? Y también de sus compañeros, porque la violencia no solo la sufre ella. Digamos que si los cuerpos los pensamos como un tejido, como un lienzo para poder inscribir las violencias, o como construcciones socioculturales, simbólicas, discursivas también, se permite ver, como decía hoy, ese espacio transaccional del cuerpo, ¿no? Como esa sede de negocios. Estos personajes que están cerrados o sitiados por la policía están en el extremo de la marginalidad. Y lo que me interesa es en el primer capítulo, que se llama El trabajo que tengo. Ella trabaja, digamos, es una prostituta dentro de un cibercafé, ¿sí? Y dice, cito la novela, dice: voy al ciber como mujer a buscar entre las pantallas mi comida. Todos se comen, me comen a mí también, me bajan los calzones frente a la pantalla, o yo misma me los bajo, atravesada por el resplandor magnético de la computadora. De esa manera, el lenguaje filoso, sexual, virtual, monetario, ¿no es cierto?, de la protagonista, siempre de espaldas, siempre mirando qué se puede consumir en la pantalla, ¿no? O sea, el consumo dentro del consumo. Es interesante también lo de la selectividad salarial, porque ella gana 4 veces menos, lo especifican varias veces en la novela, que su compañero de cubículo de al lado, que es un varón, ¿no? que hace el mismo trabajo. Entonces, cuando se les torna insoportable esta violencia, ella diagrama un videojuego y se transforma en avatar. Entonces puede sentir, digamos, dicen calle no queremos más la calle, y se sienten, o sea, digamos, desintegran su corporalidad para reintegrarse en una nueva subjetividad dentro de la virtualidad.
algo parecido a la hora, ¿no? Al presente. Y desde ese lugar, desde esa manera, lo que hace este personaje es aglutinarse y también sentir cierta protección en ese adentro, ¿no? En este caso, adentro virtual, ¿no? Fuera de las calles. Dice, contra el miedo o por el miedo es que me sumerjo en las redes. Calles no, odiamos las veredas, los recodos, no queremos más. A la vez, dice el personaje, ¿no? Me puse frenética cuando descubrí que podía multiplicarme en pedazos que asemejaban juegos de moléculas en fuga, biologías diezmadas, fragmentos de gustos que partían en un viaje muy diverso. Es decir, se transforma en un cuerpo sin órganos, en un cuerpo desintegrado, para reintegrarse en una nueva subjetividad, justamente por ese temor, por esa violencia asediada. Digamos que hay una activación de alguna manera de diversos dispositivos que operan en estos cuerpos entramados, ¿no? Con los discursos, en esta narrativa y que constituyen de alguna manera estereotipos y estigmas, ¿no? En este tipo de cuerpos. Otra cosa que es interesante en esta novela es cómo se muestra la comida. La primera cita que yo les leí hablaba de devorar la pantalla y todo lo que hay allí. Lo que se come o lo que come la protagonista y sus compañeras son fricas, que son unas frituras que se venden en la calle por bajo precio, que tienen están hechas a base de harina, azúcares y aceites o grasas, ¿sí? Son fritas. Entonces, esto también les produce, por un lado, una mala alimentación, por el otro lado, les produce tener panza, ellas le llaman la guata. Esta panza va creciendo y también las pone fuera de circulación, ¿no? Del mercado, porque el cubículo donde trabajan es tan pequeño que no pueden ingresar. Entonces, estos cuerpos se vuelven cuerpos bloque, de la misma manera que el bloque en el que habitan, ¿no? Que por un lado lo que les sirve a este tipo de corporalidad es pasar desapercibida, ¿no? Frente a la policía. Ella dice, soy una más, soy una irreconocible. Lo puedo leer. Bueno, se ve que ya me la he pasado, ¿no? Pero que es irreconocible ante la policía y que le sirve justamente como estrategia. Pero por el otro lado, esos cuerpos grasosos, esos cuerpos llenos de azúcares y de grasas, que se vuelven por un lado o en algún punto homogéneos, dice, ¿no? Nuestra gordura, dice la protagonista, era necesaria porque así nos parecíamos como mujeres y sabíamos que ese exceso, esa grasa y esa precisa azúcar nos iba a proteger ante los pacos o policías, pues nos volvíamos indistinguibles. Es decir, también estos componentes de este devenir grasoso y gordo, que también es un señalamiento y un estigma, de alguna manera contribuye a la estrategia gubernamental, ¿no? Del alimento, de no comer sano, de saturar, de tener nuevas enfermedades o que la diabetes atente contra los cuerpos. Y por otro lado hay un debate que no lo voy a tocar en este momento, pero queda abierto y es interesante, es qué pasa también con la gordura. ¿Es una enfermedad o yo puedo decidir si quiero que mi cuerpo sea gordo o tengo que ser flaca o tener curvas según determinados patrones, ¿no? También es interesante esto. Por un lado la buena alimentación o la alimentación sana, por otro lado la gordura o la delgadez de este estado que codifica estos cuerpos, estas subjetividades o a estas pieles a través del control y de la biopolítica. Para no saturar con esta novela, paso a un cuento escrito en el 2010 del escritor argentino Washington Cucurto, que es bastante polémico. El cuento se llama María Inés y habla sobre una migrante dominicana de la República Dominicana que también es una trabajadora sexual en el barrio de Once. Once es un barrio, una comunidad que está dentro de la capital federal, en Buenos Aires, pero habita en la marginalidad, ¿sí? de ese barrio. Y les pongo la cita del narrador. Aquí se pueden decir malas palabras, ¿no? Digo, por las dudas que... ¿Sí?
Es literatura. A ver, me perdí con la cita. El narrador dice, tengo un deseo incontrolable de poseer una parte de su cuerpo, el culo. Dice, me encontré metros adelante con una negra zaparrastrosa, babeante, medio mogólica, de la República de la Felicidad Total, la degeneradez y la bachata, dominicana. Chancleteaba todo el tiempo. Es una negra y sucia. Las uñas de los pies son deformes. Es flaca, de pelo pegoteado, lleno de tierra o semen seco. Pese a ser raquítica, fea y sin dientes, tenía el mejor culo que vi en mi vida. ¿Sí? Fíjense esa descripción tan abyecta, tan sexista, tan machista, ¿no? Donde solamente esta mujer sirve para la voz narradora, desde el orificio nada más, no desde una parte de la sexualización, o sea, que él está justamente aceptando, y ese vínculo también con el devorar, con ese apetito, ¿no? Que lo describe él como el narrador, como un apetito. Y también es interesante esto que desea de desmontar de alguna manera estos modelos, cuando la protagonista, María Inés, dice, una, de cierta forma, es una ilusa, sueña con un cliente que le pide que deje de trabajar, que la lleve a su casa para ponerla luego de cocinera o a cuidar a sus hijos. Es decir, estas condiciones de precariedad en la que se encuentra esta mujer, María Inés, que es indocumentada, que está en la calle trabajando y demás, de todas maneras advierte, ¿no? No caer en esa trampa de esperar a ese hombre que la va a rescatar o demás. Otra de las cosas que dice respecto de esta violencia es, dice, no existe ese cliente. Los príncipes azules, yo diría los príncipes blancos, ¿no? Se extinguieron en la Edad Media, dice María Inés. Los clientes de 11 viven en pensiones y tampoco tienen un peso. O sea, ella es consciente que nadie va a venir a rescatarla, que solo se puede valer por ella misma y también defenderse de los asedios policiales. Y que no le va a pasar lo que pasó en Pretty Woman, ¿sí? No es Julia Roberts, pero no por su condición de belleza, sino porque no es un cuento de hadas. Ejemplos como esta en la literatura hay bastantes, solo les doy algunos nombres, después si les interesa se los marco. La reina Isabel cantaba rancheras de el chileno Rivera Letelier, o Por el lado salvaje de Nadia Villafuerte, Macorina de Eduardo Parra, son novelas o cuentos de este siglo, donde todas las protagonistas tienen alguna cosa que no las hace exóticas ni las hace bellas por esas cualidades heteronormativas, sino por lo que son, ¿no? Un ejemplo pequeño es de la novela Demasiado Amor, de Sara Sesfovich, es una escritora mexicana, y dice así, también era una empleada que lo deja todo para albergar personas en su casa. Dice, porque no soy alta ni delgada, no tengo las piernas largas, ni el vientre liso, ni el pelo rubio como las heroínas de los libros. No soy negra para que los escritores se puedan explicar mi calentura sexual. No soy blanca para que justifiquen mi atractivo. Tú sabes que tengo mi pancita, mi tripa, que no uso joyas ni adornos, ni pestañas postizas, ni labios rojos, ni tacones, ni uñas pintadas, pero creo que eso es lo que les gusta a mis clientes, ¿no? También otro tipo de mujer, una chaparrita mexicana, así es como se describe. Y acá, bueno, voy a tratar de leer lo mejor posible un verso, un poema muy pequeño de Cristiani Sobral, que deben ustedes conocer mejor que yo, y dice, só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz. Durante 24 horas seré capaz de tirar os óculos oscuros, modelo europeu que uso. Enfrentar a claridade, só por hoje. ¿Sí? Bueno, no sé, perdón la interpretación, pero también ese rizado, ¿no? Del pelo negro, de querer alaciarlo, de querer parecerse al modelo occidental o al modelo de la reproducción blanca. Y ya no quiero aburrir mucho con tantos ejemplos.
me interesa ver otros modelos, por ejemplo, la novela se llama Come Tierra, todo junto, Come Tierra, de la argentina Dolores Reyes. Es una novela del año pasado. Es interesante porque Dolores Reyes es una docente, una maestra de escuela del conurbano bonaerense. Tiene madre de 7 hijos y la protagonista de la novela, la Come Tierra, es una niña también del conurbano, que lo que hace es justamente tratar de no ver más desaparecidas, no ver más asesinadas, no ver más mujeres que son víctimas de las distintas violencias, ¿no es cierto? Es interesante esta novela por el tipo de personaje y también por la incomodidad de este tipo de personaje, justamente porque están siempre planteando alguna disrupción, ¿sí? En el caso de Come Tierra, les leo algunas descripciones, dice, pareces un bicho, ni siquiera te acomodaste el pelo, pensás en tu vieja, que sería la madre, ¿no? En tu vieja que fue asesinada por un hombre. Ella no contesta y piensa, dice, la tierra abierta como un corte. Dice, sí, soy flaquita, tengo pelos despeinados y veo a desaparecidas, con el mismo color de mi piel, marrón, negra, como la tierra. Salir sola a la intemperie, a buscarme una vida. Pero ¿qué pasa con la yuta? La yuta es la policía también, y lo que plantea ella es la tensión que se genera cuando se enamora o se produce un enamoramiento con un policía aparentemente bueno, no lo sabemos, pero bueno, con todos esos prejuicios de ella siendo una moroncha del conurbano, que ve, ¿no? Y que trata de descubrir, por un lado, los femicidios y por el otro lado, ocultarlos, ¿no? Pero también es una representación diferente, emergente, y siempre en relación también con la tierra y con la naturaleza. Pero en situación de violencia también, ¿no? El anteúltimo ejemplo, y ya sigo bajando, es del cuento de la paraguaya René Ferrer. El cuento se llama Elena y es una mujer que trabaja en casas, limpiando en casas ajenas, también limpiando en su propia casa, madre de 2 hijos y esposa de un hombre golpeador, ¿sí? Entonces, la descripción de esta mujer dice, Elena tiene las manos cuarteadas, las yemas de sus dedos flacos que se le volvían rugosas como pasas de uva. No era fea, pero era descarnada, de pómulos prominentes, bajo la piel manchada, la barriga larga, con un ombligo saltón bajo la tela desgastada de su ropa. Como vemos acá hay alusiones también a la tecnodomesticidad, a esta mujer que soporta las violencias hasta que tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Cuando el marido golpea a sus hijos, entonces ella lo golpea al marido para interrumpir esa violencia y lo mata, y después escribe desde la cárcel feliz, sabiendo que pudo por lo menos defender a sus hijos, ¿no? De esa violencia hostil a la que ella no hacía frente, ¿no? Cuando era golpeada, ella no accionaba, no hacía ninguna, digamos, lo aceptaba, lo naturalizaba, porque decía que eso era lo correcto. Entonces me parece que también, ese es un cuento del 1987, no es tan actual, no es del siglo XXI, pero ya empieza a marcar tendencia, y también la incomodidad, ¿no? O sea, cómo yo resisto como personaje, ¿no? O sea, cómo resisto, cómo yo hago para frenar esa violencia. Está bien que mate al que me está golpeando, al que me está abusando, es correcto, no es correcto, no se pone al lector y a la lectora en una situación de incomodidad. Celebramos que haya terminado con ese abusador, o decimos no, estamos o tratamos de estar en un estado de derecho y deberíamos denunciarlo y seguir todo un proceso judicial, ¿no? Digamos, son lecturas que nos ponen en una incomodidad, ficciones, ¿no? Y bueno, como para ya terminar, si empezamos en el norte con la idea de la Malinche, con este personaje, me gustaría terminar con Wilson Bueno, un paranaense de Brasil, es uno de mis escritores favoritos, eh, con su novela por ahí más conocida, que es Mar Paraguayo,
que está escrita en 3 lenguas, ¿no? En el portuñol salvaje, portuñol salvaje, con esa fusión, digamos, por un lado del español con el portugués, pero también reivindicando el guaraní, ¿no? Y los personajes, tanto en Mar Paraguayo como en las novelas Marafas, que son 4 novelas cortas que se editaron luego de su muerte, Wilson lo que pone siempre es como protagonistas a mujeres o personajes marginales. En este caso, su trabajo, estas 5 novelas ocurren en la triple frontera también, entonces en esa triple confluencia de Paraguay, Argentina y Brasil, con estos personajes migrantes que están siempre de paso, ¿no? Que nunca están en una misma, que nunca se quedan en un mismo lugar, y con esta marafona o marafa o garota do programa o prostituta que se presenta y que abre la novela diciendo, a ver, dice, nací al fondo del fondo del fondo de mi país. En una hacienda guaraní. Esta hacienda guaraní, guaranaya, es soledad. Lo que hace es mezclar esas 3 lenguas, Wilson Bueno, mezclar ese territorio y ese cuerpo de la marafa, ¿no? Que dice, yo soy la marafa, la cuñareconabaí, que quiere decir prostituta en guaraní, la marafona, la prostituta, dice, y vivo en este infierno, ¿no? Entonces, esta protagonista también es pensada estratégicamente, es una mujer grande, no sabemos qué edad tiene, pero la descripción ya es de sus arrugas, de su cuerpo caído, como ella dice, y lo que hace en su canción Marafa, como lo llama, dice, yo pertenezco a la nación guaraní, yo, la marafona sin nexo con esta tierra y a la vez pegada a ella, así de triste, así de picada estoy. Y sigue, ¿no? En su canción. Olvido guaraníes, castellanos, marafos, afros, duros, brasileños, porque sé que escribo, y esto es como grafar impreso todo el contorno de uno corpo vivo en el muro de la calle central. ¿Sí? Es decir, ella misma confecciona todo un tejido de su ancestralidad, y de esa configuración oficial y no oficial entre las 3 tierras, entre ese paso de frontera, entre esas lenguas, ¿no? que va tejiendo. Y finalmente converge en esa tierra como también como un prisma de varias aristas, ¿no? y un cuerpo versátil, lingüístico, y dice, yo soy la madre grande, la inmensa Madonna, Macunaíma, India, Payé, Tupá, muñeca, boneca de trapo, marafona, la mar, bruja, gurú, divinidad del mar. Dice, porque la mar soy yo, la mar soy yo, y ya, ¿no? Haciendo referencia a una diosa duende del agua, ¿no? A una divinidad del agua. Y también haciendo ese juego, ¿no? Que se presume, que Flaubert dijo alguna vez, Madame Bovary soy yo, bueno, ella es esta otra divinidad, jugando y desarticulando con el occidente, con lo que justamente quiere romper, pero a la vez emula Wilson Bueno. Entonces, como decía María Lugones, la raza no es más mítica o más ficticia que el género, sino que es toda una ficcionalización y a la vez una realidad. Por otro lado, leí algunas de las cosas que escuchaba y en este momento hay unos cacerolazos, ¿no? En vivo. Habló hace un rato el presidente y bueno, es también este conflicto de la policía y de los medios de comunicación y bueno, ustedes también saben, ¿verdad? Cuando estas cosas están agitadas, así que me parece que más acertado no podría haber sido tratar el tratamiento de estos cuerpos con las violencias y los asedios policiales. Y ya por ultimísimo también quería destacar estos otros cuerpos, ¿no? De personas reales que aparecieron en las novelas, en el cine, como Roma, de Cuarón, mexicano, ¿no? Donde está esa mujer protagonista, esa india, o Tangerina, que es una personaje trans, o Crímenes de Familia, que es argentina, y la protagonista es una mujer que limpia casas
una empleada doméstica, ¿no? Y está siendo muy exitosa o preciosa la película estadounidense con una actriz negra, gorda, que rompe, digamos, también con esos parámetros. Entonces, me parece interesante ver qué pasa y sobre todo, bueno, pensar qué pasa con estas nuevas representaciones, que no significa que las otras hayan dejado de existir, ¿no? Sino, bueno, qué pasa con esta emergencia y con estas crisis. Y aquí dejo, digamos, para no cansarles con tantos ejemplos, pero bueno, no sé qué les parece, o si conocían estos textos, bueno, o lo que ustedes quieran comentar. Oh. Paula, te agradecemos muchísimo, excelente aporte, muy interesantes lecturas. A Edilene vai falar agora e luego seguimos. Opa, só um minuto. Nós agradecemos a professora Paula Daniela Bianchi pela excelente, maravilhosa conferência, certo? E gostaríamos ainda de destacar aqui a presença da próxima conferencista, a professora doutora Diana Araújo Pereira, da UNILA, certo? O nosso encontro da próxima conferência será a próxima quarta, dia 16, vocês estão todos convidados para mais uma brilhante conferência. Muito obrigada, professora Paula Daniela Bianchi. Agora nós vamos abrir em seguida o ciclo de perguntas, então, desde já, vocês podem fazer pelo chat ou então abrirem os microfones e fazer a pergunta diretamente à professora. Foram muitas coisas, poderíamos falar muito, conversar por muito tempo a partir delas, até que, enquanto todo mundo vai se aquecendo, eu vou aproveitar também para colocar algumas coisas que, de repente, a gente pode comentar. Por outro lado, como eu não quero ficar tomando todo o espaço para que outras pessoas possam se manifestar, vou ser bem pontual em alguma colocação. Paula, sigo em português. Qualquer coisa, decime e volvemos, sim? Assim todo mundo ouve melhor a gente. Ao longo da sua exposição e dos vários exemplos, eu fiquei me lembrando que um traço bastante forte da literatura latino-americana, talvez mais hispano-americana, por exemplo, do século XIX e até de certa época colonial, é um olhar exótico, né? Um olhar meio exotista, que tem a ver com a natureza, o território, aqueles elementos. Ao mesmo tempo, aqui a gente vê um exotismo que é um pouco outra coisa, né? Ele é exótico, ele também tem a ver com um certo estigma latino-americano, mas ele é outro. Queria que talvez você comentasse um pouquinho algumas semelhanças e algumas diferenças nessa relação de um exotismo que é também uma expressão em literatura latino-americana, se possível. Sí, con respecto, bueno, al exotismo, me parece que la literatura está llena de ejemplos, y no solamente ahora, no solamente desde el siglo XXI. Pensaba, no sé, en Doña Flor y sus dos maridos, por nombrar así, que se me vienen las novelas del boom latinoamericano, ¿no? García Márquez es uno de los primeros, desde una de sus últimas novelas, donde hay un hombre mayor que abusa de una niña, ¿no? Que ahí parece una historia de amor muy romántica, una pequeña, maravillosa iniciada. No, es una niña menor de edad abusada por un mayor, pero bueno, se vende como, o se cuenta como una historia romántica y de compañía a ese viejo, pero también hay una exotización ahí. Así ejemplos ahora, bueno, en La Casa Verde también de Mario Vargas Llosa,
Me parece que hay muchos modelos que se reproducen en estas. El hecho de que, por ejemplo, muchas de estas protagonistas, yo solo les dije algunas, pero puedo decirles más, no tengan nombre, y pensaba en los personajes de Aloysio Acevedo. Acá está traducido como el conventillo, ¿no? Me estoy yendo a 1880 y pico, pero digamos... no recuerdo el nombre, creo que era Paloma o Palomba, algo así, ¿no? Esa muchacha con tantos atributos, esa morena tan desprejuiciada, tan liberada, que ahí yo lo que sí noto en la literatura de estas mujeres de ese siglo, o Cortizo, gracias, Sí, Paula. el personaje Pombiña, tal vez. Pombiña, ahí está, gracias. ¿No? Una de las diferencias que yo noto por ahí es, por un lado, este tipo de personaje, y con literatura de la misma época, por ejemplo, de 1881 o 1888, de la peruana, tengo pésima memoria. Bueno, la novela es, se me fue, pues ya la recupero, pero bueno, digamos, es una mujer de clase alta, Blanca Sol, ¿sí? Blanca Sol no es Clorinda Matos, de Mercedes Cabello de Carbonera, ¿sí? Es la primera novela que tiene una prostituta como protagonista que lleva el nombre propio. Hay otras novelas anteriores, pero que no llevan el nombre propio. Y Blanca Sol lo es una mujer de alta sociedad, con todos los estereotipos, ¿no? Bien cumplidos, en el que después hay una costurera, y luego digamos, llega la decadencia, el castigo, ¿no? Termina alcoholizada, vendiendo su cuerpo. La palabra vender, en realidad no vende nada, lo que hace es intercambiar servicios por dinero. Blanca Sol o Santa de 1902, del mexicano Gamboa, o Juana Lucero de Chile, de Dalmar, son mujeres que caen en la desgracia, que son castigadas, y donde la sexualidad, si bien son prostitutas o trabajadoras sexuales o chicas de su casa que terminan mal, que mueren o que terminan locas, no tienen esa connotación tan libre, por ejemplo, de Acevedo, ¿no? Donde la sexualidad parece, digo a propósito, normal, ¿no? Y si bien hay sanciones, hay miradas moralizadoras o moralizantes, de todas formas, sí está la exotización, pero no la condena tan directa a esa sexualidad, que sí está, de hecho, Juana Lucero, su primer título era Juana Lucero o una novela moral, ¿no? Digamos, ya el subtítulo estaba diciendo hacia dónde apuntaba, cuál era la lección, ¿no? Si haces esto, te va a pasar aquello. Si te desvías de tu casa, como Caperucita Roja, ¿no? Que le hace caso, ¿cómo es? Caperucilla Vermelia, no sé cómo le llaman, pero bueno, que le hace caso al lobo, ¿no? Chapeuzinho Vermelho. Ahí está. Entonces, si le haces caso a ese lobo, te va a ir mal. Y acá lo mismo. En cambio, en Cortizo me parece que es diferente, ¿no? Que ahí funciona. Sí, la exotización, pero hay una libertad de la sexualidad que por ahí no se ven en esas novelas de principio de siglo. No sé si me fui al otro siglo, ya 2 siglos atrás, pero bueno, creo que es interesante para ver esas diferencias también. Y siempre hablando de lo heteronormativo, ¿no? También. Sí, claro, muchas gracias. Sebastião, você tinha uma pergunta? Se não me engano, você estava inscrito. Olá, boa noite. Parabéns pela grande, né, palestra de hoje. Nos iluminou muito, né? Aqui, o público que está vendo você, Paula, muito desse público não fala espanhol, né? Mas está na pós-graduação, está estudando, fazendo pesquisa, e um dos temas dentro da pesquisa é trabalhar com a questão da escrita feminina, né? E dessa escrita contemporânea, né? Na qual a gente faz muitas relações com novas epistemologias, como, por exemplo, com Maria Lugones, né? Com Palermo, né? Dentro dessa perspectiva um pouco mais decolonial, né? Então, eu queria, na verdade, fazer um pedido e uma pergunta, né? O pedido como a gente não tem tanto contato, muitas vezes por questão da língua, né, com
a literatura contemporânea na América Latina, será que depois, no final, através do Vanderlan, você poderia passar alguma lista de escritoras, né, contemporâneas que a gente possa também dialogar e trabalhar na pós-graduação? Né? Então, esse é um pedido. E a pergunta que eu tenho é que você falou muito de exotização, estereótipo da mulher, da questão da violência, né? São temas também que a gente discute na literatura brasileira contemporânea, escrita por mulheres. Por exemplo, em Conceição Evaristo, nós vamos ter muito disso que você está falando, né? Então, eu queria saber se é possível pensar uma literatura contemporânea escrita por mulheres dentro dessa perspectiva decolonial. Então, seria possível pensar a mulher a partir dessa perspectiva decolonial? E aí uma pergunta que segue após essa. O que é decolonial para você? É isso. Está bien. No, a ver, ¿la lista la quieren ahora o la paso? Ok. Bueno. Después. Me perdí con la última, sí, que es lo de colonial para mí. Y me perdí en la segunda pregunta, pero... Creo que es si te parece corriente, frecuente, esta puesta en escena de una perspectiva que, digamos, podría ser decolonial, precisamente porque tiene que ver con escritoras, mujeres que ponen el tema en discusión y estas cosas. Sí, creo, al respecto, sí. Muchas son feministas, son militantes, son activistas, son ecologistas, ¿no? Por ejemplo, ahora, hace una semana, muchas de estas escritoras y académicas sacamos un comunicado para firmar por el ecocidio, ¿no? Para frenar un poco los incendios provocados de manera intencional, para que no vengan a hacer criaderos desde China a nuestro territorio con los cerdos, los chanchos, porcinos, ¿sí? Entonces sí, hay muchas escritoras, no solo argentinas. Yo cuando vos hablabas pensaba en Ana Paula Maia también, que es brasileña, en Verónica Stier. Bueno, hay muchas, ¿no? Escritoras que tratan justamente de pensar esto de lo decolonial. ¿Y qué es para mí lo decolonial? No solamente es, o sea, para mí estamos, o sea, nuestros cuerpos y nuestras subjetividades están constituidas desde la violencia. Yo no puedo salir de ahí. No me parece que hay todo, sobre todo desde Latinoamérica o desde el sur-sur. Entonces, lo decolonial es tratar de corrernos de la mirada. No hablo solo de mujeres, sino de todas, digamos, las personas o las que no tenemos esa ciudadanía plena, ¿no? Y que somos disruptivas o subjetividades disruptivas. Hablo de masculinidades, de feminidades, de cuerpos trans, de cuerpos no binarios, no binarias, digamos, y todos esos cuerpos o esos sujetos que están siempre digamos, al hilo de la violencia. Entonces, para mí, lo decolonial es justamente romper un poco, no sé si se puede totalmente, pero tratar de romper o fisurar al menos el sistema, hacer visibles estas nuevas representaciones, hablo desde lo literario, desde lo artístico, no repetir los estereotipos, ¿no? O sí, pero para poder, si lo repito, bueno, es para ver desde qué lugar lo puedo sacar, desde lo masculino, desde lo blanco, desde esa superioridad, ¿no? Y pienso también lo decolonial como algo más horizontal, en relación con el tejido de las redes, redes entre personas, redes desde la solidaridad. Acá se utiliza la palabra, a mí mucho no me gusta, pero es muy, muy utilizada, sororidad. ¿Sí? Viene de lo sonoro y de lo sonoro. A mí no la uso, pero bueno, la sororidad, poder escucharnos, poder dialogar, respetar la visión del otro, algo que parece muy simple y muy dicho y demás, pero que en la práctica, en la vida real, a mí no me pasa. O sea, yo vivo en Capital Federal, en un barrio, en una zona
digamos, de clase media, y sin embargo cuando salgo a hacer una compra o demás, siempre está el insulto, siempre está la mirada, esa relación de poder siempre desigual, ¿no? Y que es la que una trata de colonizar. Desde colonizar, tengo un hijo de 9 años y bueno, cuando solamente se fija o usa un lenguaje muy sexista, le explico por qué no está bueno usarlo, y para mí también eso es un trabajo y una militancia diaria, ¿no? Porque está atravesado, ahora no sale casi de la casa, pero digamos, hay un mundo allá afuera lleno de miradas colonizadoras, ¿no? Donde el cuerpo se vuelve ese lienzo o ese territorio y con parámetros, ¿no? A cumplir, parámetros dominantes, ¿no? O sea, hay que estar delgada, ser bonita, joven, no sé, tener un auto, casarse, 5 hijos, qué sé yo, digamos, hablo desde las mujeres. Esos mandatos para los varones también, y siempre pensando en la dicotomía, ¿no? Y tratar de romper con eso, ¿es varón o es mujer? A ver, las sexualidades yo creo que son flexibles y también nuestras subjetividades, ¿no? Romper un poco con esa cosa de, bueno, blanco, negro, linda, fea, o sea, ¿no? Ser un poco más abiertos. No sé si respondía. Muy bien, gracias. No, está bien. Tenemos tres preguntas por chat. Te las leo ahora. La primera de Clesia, no sé, bueno, dice, para quienes quieren ingresar o empezar a tratar de este tema, estudiarlo ahora, ¿qué obras les indicarías? No sé si se refiere a obras ficcionales u obras teóricas, tal vez teóricas, me imagino. Una por vez o te hago ya la otra pregunta, ¿cómo te parece? Como quieras. Si creo que no se esta, después la otra, porque es un poco más larga la otra. Bueno, desde la teoría, ahí yo, bueno, también ahí repongo un poco lo que preguntaba, no me sale Sebastián, digo Sebastián, porque si no es... por lo menos acá uno de los problemas que tenemos es que se lee mucho a los críticos, filósofos, pensadores, pensadoras de afuera, o del norte, ¿no? Por ejemplo, Judith Butler, o de Europa, ¿no? Siempre seguimos con esa mirada colonizadora, mirando, no sé, a Julia Kristeva, a Derrida, a Foucault. No digo que esté mal, yo también los leo y también me parecen interesantes, pero creo que tenemos muchos críticas y críticos de nuestro continente. Por ejemplo, bueno, María Lugones, que lamentablemente falleció, María Filomena Gregory, que es de Brasil, Rita Segato, Sayak Valencia, que es mexicana, Nelly Richard, que es chilena, Silvia Kusikansky, que es boliviana. Después yo paso listas, si ustedes quieren, porque ahora son muchos nombres, pero me parece que ellas, bueno, Silvia Kusikansky y Sayak Valencia tienen una mirada absolutamente sur, ¿no? Decolonizadora, son muy performáticas, son muy combativas, peleadoras, en el buen sentido, ¿no? De pelear contra todos estos estereotipos, de construirlos. En Argentina, bueno, Nora Domínguez, Dora Barrancos, ¿no? Digamos, hay Mabel Bellucci, si me olvido de alguna y después se entera me van a matar, pero digamos, hay muchas, y creo que es Gabriel Giorgi que va mucho a Brasil y ama Brasil y bueno, siempre hace trabajos, ahora sacó un libro, Los discursos del odio, ¿no? Con respecto de la construcción que armaron los medios para referirse a Cristina Fernández de Kirchner y a Dilma Rousseff, ¿no? O sea, todas esas construcciones y demás. Me parece que Gabriel Giorgi también es otro pensador muy importante que también está hablando, por ahí no utiliza la palabra de colonial, pero que su discurso sí lo es y su investigación. Por lo menos es alguna de las bibliografías que me parecen interesantes, ¿no? No porque las extranjeras, no, o sea, digo, pero también poner críticos desde aquí, ¿no? De nuestro continente. Bueno, muchas gracias. La siguiente, a ver si la traduzco. Es la pregunta de Judemar Pontes.
La difusión de la literatura supone un filtraje, una selección de un canon y el dominio desde los grandes centros sobre las periferias. Eso ocurre desde afuera hacia adentro y en el interior de los países. Hacer hablar las voces de los excluidos requiere cambio de postura de los escritores y los docentes. La pregunta entonces es, ¿cómo hacer esto si los grupos dominantes no admiten, no se adhieren, no admiten una subversión del orden porque no quieren perder el falso poder? Bueno, Julia, a ver, es difícil, más no imposible. A ver, particularmente, a mí que me encanta la literatura latinoamericana, no saben lo que me cuesta económicamente y el trabajo de hormiga que hago en Google o pidiéndole amigas y amigos y compañeras, compañeros que me traigan, me consigan libros, PDFs, demás, porque justamente hay una literatura instalada de las grandes editoriales, también que operan, ¿no?, con estos estereotipos o estigmas o discursos muy, muy parecidos, ¿no? Lo mismo con los romances, cuentos, telenovelas y demás. Entonces es difícil. ¿Cómo lo imponemos? Y bueno, a ver, de a poco. O cumplo por ahí tengo que cumplir con un programa determinado para la universidad o para el colegio donde cada quien trabaje, lo damos, pero también filtramos, ¿no? Filtramos un cuento, filtramos un romance, pasamos copias o un documento digitalizado y les pedimos que no lo difundan, aunque el conocimiento y yo creo la democratización del conocimiento, entonces no lo difundan, pero cada quien sabe, ¿no? O sea, compartir. Creo que pasa mucho por esto de las redes también, ¿no? Bueno, comparto. Tengo esto, lo conseguí, no sé, la otra vez me pasaron un libro que aquí es muy costoso, en PDF, bueno, enseguida subido a tal grupo, subido a tal otro, y bueno, se comparte. Y no sé, voy otra vez con Wilson Bueno. Aquí en nuestro país no es muy difundido, no es un escritor canónico, es un escritor por fuera del canon. Bueno, está Mar Paraguayo, están las novelas Marafas, está la novela Cristal, bueno, la consigo, digitalizo, difundo. Después me van a agarrar sus herederos y me van a hacer un juicio. Pero digamos, es muy difícil. Creo que hay que hacer fisuras. Yo no sé si se le puede ganar al capitalismo, no sé si cuando termine, si es que terminamos la pandemia, todos vamos a ser personas maravillosas y amor y paz. Creo que no, que va a ser todo más salvaje todavía, mucho más árido o más hostil. Entonces, bueno, compartamos, si tenemos algo, seamos solidarios y hagamos este filtrado, ¿no? O sea, si no puedo vencer al capitalismo, por lo menos colarme en las fisuras, ¿no? En esas grietas, digamos, ir dejando desde ese lugar esas voces, ¿no?, subalternas o esas voces que no son escuchadas o que no se dicen o que se tratan de ocultar o de acallar. Bueno, saquémoslas a la luz, aunque no sea de manera masiva, pero bueno, romper, ¿no?, ciertos límites. Viste que acá somos todos preguntadores, sí, hay más preguntas. No hay problema. La pregunta siguiente es de Paula Macena, que dice, bueno, sé que ese es un lugar común, pero me gustaría saber si desde tu punto de vista, si se puede hablar o pensar una escritura femenina que presente rasgos específicos de una escritora mujer. Oh, qué gran debate, hay mucho escrito sobre eso. Mira, Paula, sí, puede haber una escritura femenina, pero también femenina según quién y según de qué feminidad estemos hablando, ¿no? Cuando yo les daba el ejemplo, bueno, no sé, si quiero escribir, a ver, tampoco digo que esté mal leer a Isabel Allende o no, porque yo nombré a esas escritoras o Yoconda Belli y demás. Está bueno leerlas, qué sé yo, también para conocerlas, ver qué dicen. El peligro por ahí de ese tipo de escritura femenina
es que no hay hablo desde mi perspectiva, no digo que sea así, es que yo no veo una resistencia en esos personajes. Veo que los personajes femeninos en general son sumisos y que no hay una actividad y siempre están en relación de dependencia masculina, ya sea o del padre, ¿no? Del jefe de la familia, o del esposo, o de un hijo, siempre dependiendo. Creo que sí puede haber una escritura feminista, pero no feminista desde el lugar de, bueno, matemos a los hombres o matemos al diferente, no, una escritura femenina, pero más desde una resistencia y mostrando un poco, lo enlazo con la pregunta anterior, ¿no? Mostrando o haciendo audibles esas otras voces, ¿no? O esos otros cuerpos, o esas otras pieles, o esas otras violencias, también poniendo a quien lee en esas situaciones de incomodidad. Después, cuando les pase la lista, hay una pequeña novela que se llama Le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara. Es una escritora argentina, ahora muy contemporánea. La novela tiene unos años, pero bueno, ella continúa escribiendo, es muy disruptora, una escritora de armas tomar. Y en el caso de Bella es una novela que aborda la trata de mujeres y niñas, ¿no? Es absolutamente, sumamente violenta. A mí me costó mucho abordarla, la leía y la dejaba porque es un lenguaje muy descarnado. En ese momento estaba embarazada, entonces, no sé, me provocaban varias cosas. Después amé esa novela con toda la violencia que integra, y la lucha, no les voy a contar el final, pero bueno, la lucha de esa, realmente Bella, que es el personaje, se transforma en una heroína, pero haciendo algo que nos deja, que no sabemos qué hacer, si aplaudirla o decir, no, esto no es por este camino, ¿no? Y ahí funciona la empatía y funciona el qué me hubiera pasado a mí si hubiese estado en su lugar. Entonces creo que ese tipo de literatura escrita por mujeres que nos provocan tantas cosas y que nos dejan esas dudas, ¿no? De si la ley sí, o si caer en el poder punitivo no es una trampa, si es una trampa o no. Pedimos leyes, tenemos leyes, pero esas leyes se cumplen, no juegan en contra. La ley del matrimonio igualitario, fantástico. Podemos casarnos todas y todos. Ahora, yo quiero casarme, quiero pasar por ese proceso. O sea, me parece fantástica que exista esa ley. Lo que digo es, quiero someterme a ese contrato sexual del que hablan, ¿no? Que es el matrimonio. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que digo es lo peligroso y no peligroso o esas tensiones en las que nos dejan este tipo de escritoras, contra estas otras que por ahí no plantean dilemas, sino que nos dejan soñando, nos dejan en un estado de anestesia o de adormecimiento, ¿no? Pero es mi parecer, no digo que sea así. Es mi forma de leer. Creo que hay tantas formas de leer como personas hay aquí, ¿no? Ahora convocadas. Bueno, yo había apuntado varias cosas y voy a aprovechar, por lo menos para una o dos preguntas más. Paula, mientras te escuchaba, y después que mencionaste a Dolores Reyes, yo no conozco la novela Come Tierra, perdón. Yo me preguntaba si hay o dónde hay espacios de acogida en este universo, ¿sí? Porque vemos muchos espacios de exclusión o de imposibilidad de vida y ciudadanía, y me preguntaba si hay espacios de acogida. A mí no se me ocurre en muchos casos, al contrario, el único caso que se me ocurrió no es de mujeres, porque fue Salón de Belleza de Bellatín, pero no son mujeres. Entonces, no sé si se te ocurre algún caso de acogida desde el que se vea alguna, digamos, alguna esperanza. Y un poco con esta pregunta, que era a la que iba de verdad, ¿te parece que hay un giro ético
sea en la literatura, sea en la crítica, precisamente por la importancia que parece que cobran estos temas, tanto en la literatura misma como en el debate de los críticos? A ver, vamos por partes. Por un lado, bueno, Salón de Belleza no es casual tampoco, ¿no? Porque es una novela de la disidencia, ¿no? De estos cuerpos disruptivos. Pensaba en La dulce canción de Caetana o a dulce canción de Caetana, ¿no? De Nélida Piñón, que mientras transcurre la dictadura, las tres Gracias y Gioconda, que es la madame, la regenta, ¿no? de una casa o de un prostíbulo, pero ellas la llaman su casa, ¿no? Ese es un espacio de acogida, porque cuando ellas creen que pueden ser actrices, creen que pueden entrar a lugares que estaban vedados, como un gran café y demás, en ese momento, bueno, son abucheadas y no pueden, ¿no? Ingresar, retornan a su antigua vida y son abrazadas. Ellas presentan realmente una alianza y esa casa funciona como una acogida. Después, cuando hablaste de Salón de Belleza, pensaba en la novela de Gabriela Cabezón Cámara, otra novela, que es como la más conocida, además, que se llama Las aventuras de la China Iron, ¿no? La China es la campesina, ¿no? La mujer también, digamos, de campo, la mujer no letrada, la mujer despreciada, y ella hace una relectura de un poema fundacional argentino que es el Martín Fierro, por eso Iron es el apellido, ¿no? Haciendo este juego, donde justamente Martín Fierro es el gran gaucho, el personaje fuerte, el macho, ¿no? Es un escrito de 1840 y algo, ¿no? Argentino, todavía no estaban consolidados los estados nacionales en nuestro continente. Y la China apenas se menciona. Y lo que hace Cabezón Cámara es ponerla como protagonista junto con otra mujer, con una inglesa, ¿no? que vienen a copar las tierras de la capital, pero que terminan en el medio de la pampa, ¿no? Y terminan ellas armando una revuelta y justamente planteando una ciudadanía que sin jerarquías y sin géneros. Y aparece este gaucho Martín Fierro, tan masculino, tan machote, ¿no? de las naciones y de nuestra literatura, aparece trans, pero no todo el tiempo. Por momentos era travesti, por momentos era transexual, por momentos era pansexual, ¿no? Y lo mismo las mujeres, y forman una comunidad donde acogen justamente a todas aquellas personas que no juzguen por las apariencias, por las elecciones sexuales, entonces crían a sus hijas, o sea, en la versión original la China es despojada de sus hijos varones, y en esta novela de Cabezón Cámara, tanto Fierro, que ahora es transexual, y la China, ¿no? que se consolida como una mujer poderosa, crían a sus hijos juntes, como decimos acá, o juntas y juntos. Entonces es un espacio de acogida, pero justamente es un espacio abierto, ¿no? Es la pampa, o sea, se internan en la tierra, en un lugar muy alejado, y conviven con los indios, con todas esas, menos con los militares, ¿no? Menos con las fuerzas de la seguridad. Debe haber muchos más, pero bueno, fueron los primeros que aparecieron así cuando preguntaste. No, y de lo de la crítica me decías, había una segunda parte, ¿no? De la pregunta. Sí, gracias. Si te parece, bueno, esta es una pregunta muy libre, digo, quizás exagera un poco la perspectiva, pero si te parece que hay, o quizás estemos ingresando a una suerte de giro ético, tanto en la literatura como en la crítica. Estos temas están muy presentes en estas escrituras, y hoy tenemos también una crítica importante que se dedica a ellos. A diferencia, por ejemplo, de otros
tiempos cuyos marcos eran más autónomos, más formales. Bueno, no sé si podemos hablar en un giro ético, pero ¿cómo No sé ves si esta presencia o esta importancia de lo ético? es que justamente sí hay un giro, no sé si es ético. Creo que hay una mirada, ¿no? Consciente de escritoras, artistas, estudiantes, ¿no? También de la gente no escritora, digamos. Hay una mirada más atenta de tratar de visibilizar o tratar de construir estas redes, ¿no? Pero por un lado. Por el otro, también hay una crítica donde señala el oportunismo de muchas escritoras, noveles, jóvenes, o que publican, ¿no? Bueno, sí, noveles, que aprovechan, también de escritores, ¿no? Que aprovechan este giro para lucrar. Yo no sé cuánto gana una escritora o un escritor famoso, pero bueno, puede conseguir visibilidad. Más allá de si hay un giro o no ético o un oportunismo, lo celebro desde un lugar de, bueno, sirvió o sirve para hacer visibles o audibles o leíbles otras miradas, otras lecturas. Por otro lado, también es difícil luchar contra esa visibilidad, porque yo te puedo hacer ahora una lista de muchísimas escritoras y cuando estoy en la facultad dando clases o se arma un programa, se vuelve al canónico, a los escritores varones canónicos y a las escritoras canónicas. Y es difícil trabajar con la literatura del presente, tal vez Cabezón Cámara, sí, pero si yo quiero poner a Ana Paula Maya, me dicen, no, no, o sea, tengo que armar un seminario paralelo, esto que preguntaba una de las compañeras, ¿no? Cómo hacer escuchar, bueno, dando estas charlas, haciendo un seminario paralelo, haciendo reuniones o pasándonos esa literatura que cuesta, tal vez sí hay un giro, pero bueno, cuesta también y hay que ver quién te publica y si entonces depende de quién te publique, entonces lo ponemos en el programa de literatura de la tal universidad o no. Es complicado. Y la crítica también, ¿no? A veces ataca, a veces acompaña, y ahí está dando vuelta la ética, que no sabría decirte hasta qué punto hay o no. Sí hay el giro y la ética, no sé, creo que queda para cada quien, ¿no? Si es oportunismo o si realmente estos temas están a flor de piel y son necesarios. Bueno, muchas gracias. Em português um ratito. Pessoal, pelo horário, temos duas perguntas aqui, então eu vou fazer essas duas perguntas para a gente ir finalizando, tá bem? Hay dos últimas preguntas. Una que de Patricia, que dice, ¿podría o podríamos caracterizar a la escritura femenina latinoamericana decolonial como descentrada o fragmentada? Y la otra, porque creo que tiene que ver con la primera, de Paula Macena, ¿es posible agrietar el sistema de manera ética? Así está la pregunta. Oh. Respondiéndole a Patricia, creo que sí, que hay una literatura latinoamericana fragmentada, pero fragmentada en el sentido intencional, ¿no? De no ser absolutamente descriptiva en lo corporal y a la vez sí en fijar la corporalidad, ¿no? Quiero repetir algunos ejemplos, o sea, por un lado describo cierto color de piel, cierto tipo de pelo o de cabello, cierto vestir, pero no toda la descripción, o tal vez la mirada, pero no toda, y creo que juega mucho la fragmentariedad, no solo de los personajes, sino también del discurso, o la mezcla de discursos, o la fragmentación, no sé, por ejemplo, recursos de no separar en capítulos, sino dejar espaciados, cambios de tipografía, hay toda una construcción o reconstrucción, ¿no? Del texto, intertextualidades que me llevan hacia el pasado, que me traen o me llevan a otras lecturas canónicas para burlarlas,
o para, no sé, Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana que juega mucho con la intertextualidad o con textos muy canónicos para, no para burlarse y sin más, ¿no? Sino que la burla la usa para construir una nueva lectura de esas canónicas que se habían hecho. Me parece que va por ese lado. Y después lo que pregunta Paula, bueno, si es ético, si hay una manera ética de filtrarlo. Sí, a ver, el tema es si nos dejan, ¿no? O sea, vos podés dar una clase y decirle, si sos la titular de tu clase, de tu cátedra, no hay ningún problema, vos armás tu programa y ponés lo que querés o no, lo consensuás o no. Cuando no sos, en mi caso yo no soy la titular de la cátedra en la que trabajo, es una cátedra muy amigable, muy buena, pero bueno, el programa responde a determinada línea, me dejan en las clases que yo doy poder trabajar. De hecho, Wilson Bueno, lo repito, disculpen que sea insistente con Wilson Bueno, pero me encanta, lo puedo dar tranquilamente y no es el protagonista ni canónico ni nada de la cátedra, y lo hago oficialmente, ¿no? Éticamente, digamos, sin filtrar nada. Creo que se puede, pero en menor medida, ¿no? O tal vez eso sea también una cuestión generacional y a partir de que haya nuevos recambios se pueda introducir esta literatura, o que estas escritoras o escritores del presente, como se les llama aquí, o jóvenes y demás, bueno, sean canónicos dentro de un tiempo. Y entonces hagamos otras lecturas disruptivas e incorporemos a otras literaturas. No lo sé, pero sí se puede éticamente, claro. Es más difícil, pero tampoco yo digo, a ver, hay derechos de autoras, de autores, y que también o sea, viven las editoriales de los libros, los autores y las autoras, quienes diagraman las tapas, no digo pirateemos, aquí se dice piratear, o sea, copiemos todos los libros y hagamos una anarquía del conocimiento y regalemos todo, no, pero bueno, si yo tengo un libro que no se consigue o no lo puedo comprar, bueno, poder pasarlo, o poder mostrarlo, o poder ofrecérsela a otra persona para que también pueda leerlo. No digo que sea todo ilegal, por favor, si no voy a quedar como una... Pero me parece que hay autores, o por lo menos aquí no llegan muchos libros de Brasil, no llegan muchos libros de México, salvo los muy, muy canónicos, ¿no? Así, pero como de Bellatín, llegan muy poquitos. Y es un escritor, ¿no? O Margot Glantz, que no paran de publicar. Sin embargo, llegan algunos textos de ellos. Entonces hay que pedírselos, si los conoces o los tenés de amigos o amigas en Facebook, le pedís y te mandan ellos mismos su obra, porque acá no sé, o pagar a Amazon, ¿no? Una cantidad, aquí tenemos que pagarlo en dólares, y que bueno, sale más caro el envío que el texto. O esperar a viajar, que por ahora tampoco podemos, y tampoco podés viajar a todo el mundo, ¿no? Para conseguirlos. No sé si he respondido, pero creo que de manera ética se puede hacer, pero bueno, hay que pelear un poquito, ¿no? Luchar un poquito más para mostrar esas literaturas. Bueno, muchas gracias. Solo no sé si es una aclaración, algo interesante. Las universidades en Brasil no están organizadas por cátedras por lo general, aunque sí estamos también, digamos, obligados a seguir un conjunto de determinaciones, etcétera. Eso tal vez nos dé un poquito más no sé, de apertura, de flexibilidad para introducir, por ejemplo, autores, obras en los programas, siempre y cuando atendemos a un conjunto. Eso tal vez sea una diferencia. Bueno, es bueno. Bom, pessoal, acho que a gente vai finalizando então. Não sei se a Edilene tem alguma coisa mais a dizer. Eu vou, em seguida, passar a palavra para o Sebastião e no final eu retorno. Tá? Bueno, obrigado, muchas gracias. Obrigada também, professora. Boa noite a todos. Bueno, buenas noches y bueno, muchas gracias Sebastián Wonderland y a todas y todos, ¿sí? Pero ya te dejo también. Volvemos bueno. Volvemos con vos un ratito todavía. Bueno, chao, hasta luego. Em nome da PODES,
a gente quer agradecer a presença de todos no evento, né? E a discussão foi muito rica, e o propósito da associação é justamente esse, de aproximar os povos do Sul, que argentinos e argentinas possam conversar com brasileiros e brasileiras, assim como com paraguaios, né, chilenos e outros povos do Sul, trocando ideias, trocando culturas e lendo muita literatura, sobretudo essa literatura contemporânea, que é maravilhosa, escrita por mulheres, mulheres brancas, mulheres mestiças, mulheres negras, né? E até por pessoas de não gênero, né? Então, quer dizer, a PODES, ela acolhe todas as manifestações artísticas no sentido de buscar novas aberturas e horizontes. Então, em nome da PODES, a gente agradece a presença de todos. Obrigado. Bom, eu também agradeço a presença de todo mundo, apesar do pequeno percalço no início, funcionou tudo muito bem. Paula, te agradezco muchísimo, ha sido un gusto enorme escucharte, espero que haya otras oportunidades, y es eso, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes también, y gracias por las preguntas, y por el interés, y por esto, por la invitación y el intercambio, ¿no? Después yo quiero preguntarles a ustedes, no hoy ya descansen, pero... Claro, también. por favor. Y bueno, están todos elogiando mucho toda la charla acá por chat, creo que vale la pena registrarlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Eu também agradeço a todo mundo, desejo uma boa noite, espero vê-los na próxima semana, quando a gente vai ouvir a palestra da professora Diana Pereira. Para todo mundo, boa noite, muito obrigado. Agora eu vou encerrar a gravação. Quem quiser conversar, fique à vontade. Bueno.